Inspira Ministry nació para dar esperanza a todos los matrimonios quienes estén pasando por una crisis, no importando en la situación donde se encuentren, si están empezando, ya están separados o a las puertas del divorcio. Hacemos esto a través de la palabra del Señor, más de 3000 promesas que encontramos escritas en la Biblia de cómo Dios restaura, reconcilia y restituye a través de su Hijo Jesús. Seguimos el modelo de los 12 discípulos de Jesús para un mayor alcance y así llevar la gran comisión a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos que tú también puedas ser un instrumento de inspiración para muchos más, conocer lo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Nuestro modelo de discipulado en Inspira Ministry está basado en el modelo de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 8. Consiste en dividir la obra del Señor en grupos de 12 anfitrionas, quienes cuidan 12 anfitrionas y así sucesivamente para ir recibiendo 12 ovejitas en cada grupo. Esto nos permite el mejor cuidado de las almas que el Señor nos confía para hacer la gran comisión, el nutrirlas con la palabra del Señor y así expander, ensanchar el territorio del Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú seas parte de este ensanchamiento de territorio, decidiendo decirle al Señor, sí, decido servir. Bienvenidos a todos y gracias por estar en Conferencias Global que Inspira. Ya escuchamos una palabra de esperanza por parte de Beverly en ese pequeño videito. Si muchos de ustedes no lo lograron escuchar, no se preocupen que ya es un videito que está en la página y que ha pasado por todos los grupos. Ambos videitos, si no los escucharon, no se preocupen. Uno de los videitos hablaba acerca del modelo de Jesús, que es lo que Inspira está trabajando este año 2020. Vamos a revisar ahí los micrófonos de todas las chicas para que les pongan mute. Mil gracias. Y este es el modelo de Jesús que nosotros seguimos este año. Una de las anfitrionas de Suramérica, el día de hoy nos va a traer el tema. Muchos hace 2 semanas se les había anunciado quién era, porque la conocíamos con Inspirados Ahora. Hoy viene de forma individual como una anfitriona de Suramérica. Con ustedes, a todos los sectores, bienvenidos esta tarde. Muchas gracias por asistir. Con ustedes, a todos los sectores, les presento a María Pía Corcuera. Y María Pía, contigo, todos los sectores. Gracias por esa palabra que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Buenas tardes y bienvenida, María Pía. Muy gracias por esta bienvenida y muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia de Inspira y a todos los invitados especiales que el Señor trajo este día. Yo estoy muy contenta de compartirles algo que es una palabra que el Señor me ha estado ministrando este tiempo y sé que va a ser de bendición para ustedes. Y es una obra redentora. Y puse ahí un subtítulo de Hecho está, basado e inspirado en Apocalipsis 2:16, porque hecho está esta obra redentora, una obra redentora que vino a ofrecerse para salvar a una humanidad. Yo quiero que me acompañen y cierren sus ojos para que me acompañen a orar y entregarle al Señor este tiempo para que sea Él hablando a nosotros a través de mí y sea su Espíritu en medio de nosotros. Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta posibilidad y esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, esa palabra que nos ha sanado, que me ha sanado, Señor. Y esta palabra que viene hoy día, Señor, a salir de tu boca, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu a través mío, hablando, Señor, usándome para hablar lo que tú quieras hablar a estos hermanos que vienen a presenciar lo que tú quieres ministrarles, Señor.
Yo te doy gracias, Señor, por este camino, por este tiempo que nos hemos encontrado con todos estos hermanos acá en Inspira. Te doy gracias por Inspira, por todos los que organizan, por Beverly, Daniel, y te entrego este tiempo. Me someto a ti, Señor, y reconozco que sin ti no puedo. Yo me sujeto a ti, me rindo a ti, rindo mi ser, mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos a ti, para que seas tú hablando esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la obra redentora. Yo sé que se ha hablado mucho del sacrificio que hizo Jesús aquí en la tierra. Creo que no hay ninguna criatura en este mundo que no conozca de un hombre llamado Jesús. Un hombre, siendo Dios, se despojó de sí mismo para venir como hombre a nacer, a padecer, a morir y luego resucitar. Que algunos lo acepten, algunos lo crean, puede ser o no, pero de alguna forma hemos escuchado esta gran historia, hemos escuchado de su sacrificio y esta obra redentora que él hizo por toda una humanidad que nos incluye a nosotros. Pero verdaderamente, esta redención la vivimos porque la conocemos, la entendemos, pero realmente la hemos vivido, la estamos viviendo. Bueno, esta redención, este sacrificio que hizo Jesús, lo hizo hace más de 2000 años, para que toda una humanidad fuera salva. Ahora, ¿salva de qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque no fue hace más de 2000 años cuando Dios planificó esto. Dios lo planificó desde antes, desde el inicio planificó, porque Él en su carácter de omnisciente, un carácter que es un misterio para nuestras mentes. Quizás nuestra mente no logra comprender cuál es la omnisciencia de Dios, que pueda Él estar en el principio, pero también pueda estar en el fin, y pueda ver el fin y qué es lo que ocurrió. Y como indudablemente ocurrió, Él había previsto esta obra de salvación a través de Jesús su Hijo, que es el mismo Dios, que engendró a través de su Espíritu a su Hijo para que viniera a nacer. Y Él lo planificó de antes, sabiendo que el hombre, no solo la caída de Adán, sino que íbamos a heredar esta simiente, esta naturaleza caída, e íbamos a perdernos de su presencia. Por tanto, Él sabiendo eso, Él planificó un redentor desde antes que pecáramos, desde antes que naciéramos, porque Él lo vio todo. Por eso, hecho está, porque fue hecho hacia atrás y fue hecho para determinar nuestro presente y nuestro futuro. Y bueno, con esta caída de Adán vino una transgresión, porque a nosotros el Señor, en nuestro libre albedrío, nos dio la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y Él sabiendo que no siempre íbamos a escoger el mal, Él sabiendo eso, planificó una obra por misericordia. Y cuando entró la transgresión, entró el pecado. Y con el pecado entró la muerte eterna. Pero no siempre fue así, porque en un principio Adán y Eva caminaban con Dios, tenían una comunión perfecta. Ellos eran como los pájaros del cielo, que no trabajan, no hilan y reciben su alimento de Dios. Ellos no se preocupaban lo que iban a comer, lo que iban a beber, ni siquiera a trabajar para obtener algo, porque ni siquiera usaban ropas. Andaban desnudos porque no tenían una conciencia de andar desnudos. No había mal en ellos porque no tenían una conciencia del mal. Ellos vivían solo en el bien, solo en el corazón de Dios, como amigos, como hijos de pecho, recibiendo y disfrutando en este huerto, en este paraíso, todo lo que Dios había provisto para ellos. No sabemos en el tiempo de la caída cuántos ya se habían multiplicado entre Adán y Eva, pero sí sabemos que Dios les había dado una advertencia. De todos los huertos, dice Génesis 2:17, de todos los huertos van a poder comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Ahora, sabemos que esto es metafórico, porque no sabemos exactamente este árbol, sí, representa a nosotros una vida y muchas cosas,
pero lo importante de entender que era algo que iba a abrir los ojos al mal, iban a entrar las tinieblas, iba a haber un conocimiento del mal que no existía en Adán, no existía en Eva, no existía en su familia. De hecho, cuando fue la caída, recién ahí empezaron a cubrirse porque sintieron vergüenza. Antes de eso, no había temor, no había nada. Y es por eso que tenía que venir un sacrificio en el madero para restaurar todo lo que se había perdido, porque nosotros fuimos destituidos de su presencia, no porque Dios nos quisiera rechazar, sino porque el hombre, en su propia voluntad y en su libre decisión de pecar o no pecar, él se destituyó de Dios. Habiendo tenido todo, se destituyó por cuanto el pecado entró. Y vino la vida también, vino la muerte física y la muerte eterna. Y bueno, esa comunión se perdió, pero vamos a ver qué ocurrió, por qué se perdió. A ver. No se abre, espérenme un poquito. Nosotros miramos la imagen, Pía. Okay. Bueno, así dice en Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación y la vida para todos los hombres. La muerte entró por un hombre. La muerte entró por un hombre, que es Adán, y también entró por un hombre, que es Jesús, la resurrección de los muertos. Entonces necesitábamos un mediador entre Dios Padre, del cual nos habíamos separado, que es Jesús, y un redentor que venía a cubrir y a pagar por nuestros pecados. Para entender esta obra, vamos a ir, lo que dice el diccionario que es obra, dice que es una cosa o un trabajo producido por una persona o por un grupo de personas. Y redentora es que redime. Por tanto, una obra redentora quiere decir una obra que producida por Dios para redimir. ¿A quién? A una humanidad. ¿Qué es redimir? Redimir, dice el diccionario. María. ¿Sí? Perdón, Todo ¿sí? bien, María Pía, puedes continuar. No, algún que alguien micrófono me se abrió. habló, pensé que no se hablaba, pensé que no se escuchaba. Yo escucho bien. Ahí sí, ya, ahí sí. Entonces, recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado y dejar libre una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a gravamen. Bíblicamente vemos que redimir es lo mismo, es comprar de nuevo algo vendido. ¿Quiénes habían sido vendidos? Nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Después dice recuperar algo perdido. ¿Quién se había perdido? Nosotros nos habíamos perdido, éramos ovejitas perdidas. Dejar libre de la paga del pecado. Nos dejó libre de la paga del pecado, que era la muerte, y liberar a alguien del sufrimiento. Entonces, redimir es comprar, rescatar, eximir, liberar, sacar de esclavitud, condonar, cancelar, indultar, exonerar y también perdonar. La redención es la manifestación de la misericordia de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. ¿Para qué fue dada la redención? Entonces, para salvar una humanidad y abrir las puertas del reino de los cielos que habían sido cerradas
por el pecado de la desobediencia de Adán. Jesús muere en el madero para redimir al hombre del pecado, para reconciliarlo con Dios y permitir que alcance la vida eterna. Entonces la redención que produce la salvación de la humanidad. Y eso hace que haya una liberación de esta esclavitud a través de un rescate. A ver, a través de este rescate, a través de este sacrificio, ¿qué fuimos? Fuimos redimidos, rescatados, reparados, restaurados, reconstruidos, porque veníamos un poco molidos, restituidos, porque también habíamos perdido cosas, y fuimos restituidos porque nosotros nos habíamos perdido, fuimos restituidos de nuevo en lugares celestiales, recuperados, resucitados, porque estábamos muertos y resucitamos junto con Jesús, y fuimos regenerados en Pía, una nueva criatura. ¿Sí? Pía, ¿estás compartiendo pantalla? Estoy compartiendo pantalla. Algunas Ah, chicas, claro. Mira, Pía, es que lo quitaste. Ya, es que alguien me habló y parece que me distraje. Un segundo, no sé qué pasó aquí. Voy a salir. Ya, aquí está. Entonces me voy Gracias, de nuevo y parece que me salí de compartir. Ya. Ahora sí, perdón. Ya. No me pone grande. Bueno, no importa. Ahí la ven, ¿cierto? Sí, sí Ya. se ve, sí se mira. Pero yo no la puedo ver. O sea, yo no la puedo mover. Bueno, entonces, ¿por qué era importante esta obra redentora? Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Isaías 52 dice, no alcanzo a leer, 52:3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que ocurrió y por eso era importante. Nosotros fuimos vendidos al pecado, nos hicimos esclavos del pecado y además estábamos destituidos de la presencia eterna del Señor. Ahí sí. Entonces, ¿de quién nos redimió? Nos redimió de la esclavitud de las tinieblas, del pecado y de la muerte del cuerpo y del alma. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Del pecado dice, y libertados del pecado, sois hechos esclavos de la justicia. Romanos 6:18. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí lo importante de entender que hubo un sacrificio. Y antes de eso, un segundo. Voy a salir, voy a dejar de compartir. Vale. ¿Cuál fue la paga del pecado? ¿Cuál es el precio que Dios tuvo que pagar por nuestro pecado? El precio fue la muerte. Y representada en el Antiguo Testamento, la imagen es de un cordero. Esa es la imagen redentora. Y ya en el Antiguo vemos nosotros la redención de los israelitas a manos de Moisés, que representaba a Jesús, porque en el Antiguo Pacto era la sombra de lo que venía después. Él liberó al pueblo, hizo muchos prodigios en Éxodo, entre Éxodo 7, 8, 9, 10, abrió el Mar Rojo, sacó a Egipto, vivió las plagas y pudo sacar de la esclavitud. Pero también había que ser librado de la esclavitud del pecado. Por tanto, una vez al año ellos expiaban a un cordero, expiaban los pecados a través del derramamiento de sangre. ¿Por qué tenía que ser la sangre? Porque fue la sangre, la simiente, la que se contaminó.
Y por eso, con una sangre inocente, son limpiados nuestros pecados. Esa era la manera en el antiguo pacto. Pero luego vino Jesús y Él cumplió. Él fue el último cordero, fue su sacrificio y fue el último cordero que fue sacrificado. Él cumplió todo hacia atrás. Él cumplió y su obra fue completa. Tenemos que... Permiso. Vamos a... Bueno, dice entonces, Primera de Pedro 2:2, dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre. Y eso es importante de entenderlo. Es una sola vez. No necesita el Señor volver a morir por nosotros. Ya murió y por eso es un sacrificio que ya fue consumado. Y es para siempre la redención. Y ha obtenido para nosotros una liberación eterna. No es que nos libere por un tiempo. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que comprender. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos que este sacrificio no es por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Esto fue un regalo, una gracia. Dice, no por obras, sino por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí sí. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Eso empieza a brincar. De otra manera, la obra ya no es obra. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace la obra redentora en nosotros? Nos hace libres, nos hace una nueva criatura, valiosos, hijos, limpios, herederos de los santos, aquí está escrito mal, y hechura suya. Están las escrituras para que la puedan ver ahí. Y entonces vemos que esta gracia es un regalo. Y esta gracia, ¿qué es lo que permite este regalo? Permite acceder a la verdad del Padre. Estaba cerrado nuestro acceso directo, nuestra relación se había roto con el Padre. Pero nosotros con esta gracia vamos directo a un trono de gracia donde obtenemos una verdad, la verdad de la boca del Padre. Y esa verdad es la que nos hace libres. Por tanto, la gracia nos lleva a una verdad y esa verdad nos lleva a ser libres, a la libertad. Y la libertad nos lleva a un reposo. Vamos a dejar de compartir aquí un poquito. Espera, no sé, eso. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si tú tratas de buscar por tus propios esfuerzos ser santo, si tú tratas de limpiarte por tus propios esfuerzos, tú tratas de hacer cosas para agradar a Dios, limpiarte por ti misma, en el fondo estás rechazando este regalo de Dios. ¿Para qué hubiera muerto Jesús? Si nosotros por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades o méritos, nosotros pudiéramos limpiarnos. Ya en el antiguo pacto se vio que era por ley, era por obras, y ninguno obtuvo la salvación. Tuvo que venir Jesús y
ir al infierno a rescatar a algunos cuando Él después vino a resucitar. Pero de eso no nos vamos a profundizar, sino que en el antiguo pacto nadie pudo cumplir la ley. Es por eso que esta obra redentora estaba prevista, porque nadie puede no pecar. Es solo Él viviendo en nosotros, que cambia nuestra simiente, que cambia nuestra mente, que nos hace otras personas y que nos lleva a entrar a un reposo de poder ser hijos de Dios con una nueva identidad. Si tú no has entrado a ese reposo y todavía has tratado de estarte cambiando realmente con tu propia fuerza, va a ser infructuosa, porque quiere decir que todavía no has entrado a un descanso. En Romanos 5:20 dice, pero donde el pecado abundó, abundó la gracia. Y sabes tú que cuando más tú pecas, cuando está una persona más en su condición más pecadora, puede ofrecerse más abundantemente la gracia. No es que Dios te ame más, sino que la manifestación es más gloriosa. De un cautivo que vuelve de la esclavitud es una manifestación gloriosa, donde abunda el pecado, abunda la gracia y abunda el perdón. Y eso es lo que tenemos que entender hoy día, que este sacrificio vino a establecer algo desde que fue hecho ya, hoy día en el presente, y podemos verlo como algo que ya está hecho, algo que se manifieste aunque no lo veamos, pero algo que fue provisto, un perdón que hoy día podemos tomar, porque fue un perdón dado antes de que nosotros nos arrepintiéramos, antes de que nosotros pecáramos, antes de que incluso nosotros hubiéramos nacido. Fue un perdón dado por el sacrificio que hizo el Señor. Gratuitamente, ni mediante esta gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nosotros hemos hablado muchas veces cuál es nuestra identidad nueva, cuál es la identidad de Dios, cuál es nuestra identidad. Y hemos aprendido quiénes somos. En Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros hasta la a través de la muerte de su Hijo. Y en Efesios 2:19 dice, así que no sois ya extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces quiere decir que antes éramos extraños, éramos extranjeros y éramos enemigos de Dios. Pero a través de Jesucristo nosotros pudimos reconciliarnos. Y dice Romanos 6:11, he muerto al pecado y vivo para la justicia. Eso soy, justo. Efesios 2:6 dice, he muerto y he resucitado con Cristo y estoy sentado en lugares celestiales. Me puedo sentar en lugares celestiales. Segunda Corintios 5:17 dice, soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son todas hechas nuevas. Y Juan 8:30 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué soy yo hoy día? Soy libre, estoy sentada en lugares celestiales, soy justa por la justicia de Dios, soy resucitada y soy ciudadana de un reino celestial. Bueno, como muchas cosas importantes, el Señor nos da una identidad de hijos. Y sabemos nosotros que somos hijos de Dios, que somos nación santa, real sacerdocio, somos amadas de Dios. Pero yo no me quiero detener hoy día en esto, porque no es lo mismo saber lo que somos que ser. No se vale saber y no ser, porque a veces hemos caminado por años sabiendo que somos, pero no logramos ser. Y yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos, yo soy una profesora y de hecho soy profesora y no estoy ejerciendo, no estoy enseñando, no estoy viviendo el ser profesora. Quizás algunos años igual enseñé a mis hijos en homeschool, pero no estoy practicando el estar enseñando, pero de alguna forma sigo siendo, a lo mejor maestra, profesora. O si tú eres un deportista innato desde la infancia, pero no estás practicando el deporte, no estás viviendo lo que es un ser deportista,
eres a lo mejor un deportista, pero no lo estás viviendo. Ahora, yo no estoy criticando que tú no lo hagas o lo hagas, porque de alguna forma, por tiempos temporales, quizás no podemos practicar a veces eso. Puede ser porque estemos criando hijos, o puede que tú estés pasando una enfermedad o una lesión. Pero así todo, eso no te deja de ser la esencia de lo que tú sabes, del título que tú tienes, pero no lo estás viviendo. Ahora, como hijos de Dios, eso no debe ser así. Nosotros siempre debemos ser. Y yo les cuento que hace 20 años que conocí a Cristo, pero verdaderamente sabiendo que era una hija de Dios, yo no estaba viviendo en plenitud lo que era ser hija de Dios, porque yo no creía realmente que había sido regenerada, que había sido pagada, que había sido redimida y de alguna forma estaba buscando a través de mis propios esfuerzos ser una hija aceptada por Dios. Entonces, ¿quién soy? Soy libre, nueva criatura, valiosa, hija limpia. Y eso lo habíamos visto, sí. Fue borrado. ¿Qué fue borrado? Fue borrado nuestro pasado y nuestro pecado. Ahí está. Ahí. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Ah, no, esto no, perdón, me equivoqué aquí. Ahí, fue borrado. Entonces tu pecado fue borrado y tu pasado fue borrado. ¿Cómo nos presenta Cristo ahora delante de Dios? En el cuerpo de su carne por medio de la muerte para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que están santificando. O sea, a los santos nos hizo perfectos. Esa es la manera que Dios nos ve. Esa es la manera de que Cristo nos presenta ante Dios como personas irreprensibles, sin manchas. Y créanme que no es algo que yo descubrí hace tiempo. Hace poco he podido descubrir y vivir y gozarme de saber que yo frente a Dios soy sin mancha, que soy limpia, que soy irreprensible, que soy santa. Y eso me ha cambiado la perspectiva también, no solo de cómo yo me veo, sino como yo veo a los demás, como yo veo la obra redentora en los demás. Quizás hoy día todavía no se manifiesta gloriosamente en lo físico, pero ya está hecho porque el Señor lo vio. Y si el Señor dice que yo soy santa, mis hijos también son santos. Y si yo soy santa, mi esposo también es santo. Y la Escritura dice que si mi esposo no fuera santo, mis hijos serían inmundos. Más, ellos son santos y apartados del mal. Miren, a veces nos preguntamos y perdemos mucho el tiempo, pero ¿cómo es posible que haya sido borrado mi pasado? Efectivamente, es como que tú nunca hubieras pecado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú nunca hubieras pecado, nunca hubieras hecho algo malo, hubieras sido perfecta toda tu vida y tuvieras un acceso al trono de Dios perfecto, ahí en el huerto de Edén? Eso parece una locura, porque todos pecamos y sabemos, pero esa es la realidad en Cristo. El Señor borra todo nuestro pasado y nuestro pecado como si nunca nosotros hubiéramos estado en el lugar de pecado. Y esto les va a dar una visión también de comprender a su alrededor, para que miren a los demás como Dios nos vio a nosotros, porque dice que Él murió por nosotros cuando estábamos muertos a los delitos. Él nos amó siendo pecadores. Él derramó y estableció su perdón antes de que nosotros tuviéramos arrepentimiento. Esta escritura es preciosa y aquí es una historia hermosa y es lo que ocurre en el encuentro que tiene Saulo con Dios. Y hay muchos elementos que tenemos que analizar. Dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije,
¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y miren qué importante. Saulo, que todavía no era Pablo, o Shaul en hebreo, todavía sin comprender mucho, sin tener arrepentimiento, ya el Señor le empieza a dar instrucciones, le dice, levántate. Y él enmudeció. Cuando él le dijo quién eres, él le dijo, yo soy el que persigue. Algo ocurrió ahí. Después lo vamos a comentar lo que ocurrió ahí, entre ese versículo y el de abajo. Dice, levántate y ponte sobre tus pies, que para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que no has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que aquí hay muchos elementos. Primero, está el perdón provisto para Saulo, cuando todavía él ni siquiera estaba diciendo, wow, Saulo recién había consentido la muerte de Esteban, estaba persiguiendo a los creyentes, había sido un asesino, y cuando estaba corriendo, persiguiendo, se le aparece Jesús. Y le dice, soy yo a quien tú persigues. Cuando él enmudece, ¿qué creen que ocurre? Es lo mismo que ocurre con el hijo pródigo. Cae un velo. ¿Qué hago aquí? Cae un velo de engaño. Cae un velo y es libre. En ese minuto él es libre. De hecho, ni siquiera le contesta. Y ya le empieza a dar una misión. ¡Wow! Esto, de verdad, esto es impresionante. Porque aquí podemos ver que el Señor a veces, nosotros, también en nuestro caso, en un minuto antes de mi proceso, como que yo me encontré con la cara de Dios. Pero lejos de levantarme, porque el Señor desde el principio me decía, levántate. Y entender que estaba comiendo algarrobas con los cerdos, que estaba como una ovejita perniquebrada, me condenaba y no podía recibir el perdón. O me victimizaba, me condenaba o me victimizaba. Pero aquí rápidamente el Señor ya le empieza a dar una misión. Y esta misión que es importante, le dice, abrir los ojos, volver a las personas de las tinieblas a la luz, sacarlas del dominio de Satanás al dominio de Dios y reciban el perdón a las personas. Son las buenas nuevas, las que conocemos tan perfectamente de Isaías 61, del 1 al 4, que algunas veces lo hemos compartido, donde sabemos que hay un espíritu poderoso que nos lleva a darle vista a los ciegos, etc. Ya le da una misión. Entonces, ¿quién soy yo para atormentarme por lo que me equivoco, por los pensamientos que vienen a mí? Los pensamientos que no sé si son míos, no sé si son de Dios, o estos pensamientos que me acusan, que me condenan, o pensamientos que me llevan, me incitan a un pecado que a lo mejor yo dejé hace muchos años y que quiere volver a irrumpir, aun cuando yo vuelvo a caer en ese pecado. Yo tengo hoy día un trono de gracia. Fue roto el velo que me separaba como el tabernáculo, donde estaba el levita, y había un velo que no podía ser traspasado. Ese velo lo rasgó Jesús. Entonces yo hoy día no tengo ese velo. Yo puedo entrar al trono de gracia y pedir perdón. ¿Por qué yo me atormento? Primera de Juan 3, del 5 al 6 dice, y saben que Jesucristo, en quien no hay pecado, vino a borrar nuestros pecados. Quien permanece unido a Él no comete pecado. Así dice, que el que permanece unido a Él no comete pecado. Quien sigue pecando es que no le ha visto y no le ha conocido. Y ustedes dirán, pero es que yo todavía peco, yo todavía me equivoco. Bueno, el Señor sí lo sabe, pero tenemos este trono de gracia, donde pedimos perdón, pero rápidamente, como le dice el Señor, levántate, te levantas y sigues en tu misión. Porque tú no tienes condenación. Eso el Señor ya lo pagó por ti. Tú eres santa a los ojos de Dios, solo que te equivocaste. Ese es un tiempo de descansar
en esta limpieza, en este sacrificio que hizo el Señor, donde me limpió, borró. Y realmente esto es un misterio. Aquí vamos a ver cómo nos borró. Y tenemos que entender que la justicia no depende de nosotros, sino de los méritos de Cristo, de la justicia de Él. Esa es la justicia que nosotros vivimos. Y el Señor borra de una manera, de tal manera que te dice, nunca estuviste ahí. Como le dijo a la mujer adúltera, ¿te condenaron? No, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor. Y a veces nos quedamos detenidos y pensamos que estamos nosotros decepcionando a Dios. Pero eso no es así. Aquí sale, vamos a ir a... ¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. No, acá. Dice, borrados como si nunca estuve en ese lugar de pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo he borrado tus pecados. Se han esfumado como la niebla matutina al llegar al mediodía. Esta escritura es maravillosa. Yo quiero que a esta escritura, Isaías 44:22, le pongan un corazoncito. Porque miren, dice, yo he borrado tus pecados. Se han esfumado como niebla matutina. No sé si se han dado cuenta, en otoño o en primavera, acá por lo menos en el hemisferio sur estamos en otoño, y a veces hay mañanas que amanece toda una niebla, no ve nada, una neblina muy espesa. Pero llega el mediodía y de pronto un sol como que si nunca hubiera habido una niebla. Así son borrados tus pecados. Pero mira lo que dice el Señor. Y yo quiero que pongan atención y digan, ¿a quién le está hablando? Dice, oh, regresa a mí, pues yo pagué el precio de tu libertad. Y por eso quiero que le pongan un corazoncito. ¿A quién le está hablando? Está hablándole a una oveja perdida. Está hablándonos cuando nosotros estábamos perdidos. Dice, oh, regresa a mí. No te está hablando hoy día quizás, cuando ya regresaste. Te habló antes. Antes dice, porque yo pagué el precio de tu libertad. Fue pagado. Ya estás limpia, pero ven. Lo que pasa es que lo que pasó, hecho está, fue hecho. Ese perdón hoy día es el que tú tienes que aceptar. Y en la medida que tú aceptes ese perdón, que está para ti, te vas a dar cuenta y vas a poder aceptar el perdón para otros, que quizás ves como más pecadores que tú misma. En la medida que tú comprendes este misterio, que esa limpieza fue hecha en un pasado y que hoy día te beneficia y te marca en una gloria maravillosa de saberte limpia, perdonada, porque Él le habla a una persona cautiva. Él le habla a una persona que no ha regresado a Él. Y le dice, no te preocupes, porque cuando tú regreses a mí ya está todo listo, todo listo. Es como que pagado el restaurante. No tienes que pagar nada. Pecaste, no te preocupes, yo me olvido de tu pecado, está borrado. Pero ¿qué es lo que se necesita para ser borrado ese pecado en nosotros? Arrepentirnos, recibirlo, creerlo. Si no creemos, no vamos a recibir. Eso es lo que necesita la humanidad y por eso para el Señor es tan importante que tú te levantes rápidamente, que no te quedes pegada en eso, para que le abras la vista a los ciegos, para que le lleves las buenas nuevas de perdón a toda una humanidad que no recibe el perdón porque está cegado o porque no cree que tiene que arrepentirse. A lo mejor está cegado en su rebelión, quizás no comprende que es pecador, pero está provisto el perdón. Solo que la humanidad tiene que verlo, tiene que creerlo. Y si tú no lo crees, no lo vas a recibir. Acepta esto. Hecho está. Hecho está. Y me dijo, hecho está. Y aquí está nuestro subtítulo de al principio, basado en Apocalipsis 21:6. ¿21:6? ¿O parece que hay un error ahí? No me acuerdo. Dice, y me dijo, hecho está.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El Señor estuvo en el principio, en la creación, y estuvo en el final. Él ya vio todo. Él sabe lo que ocurrió. Él sabía que ibas a pecar antes de que nacieras, e incluso sabe y usó ese pecado que ibas a cometer, no porque Él te incitara a pecar, no, es la propia naturaleza que habíamos heredado, ¿cierto? Pero a través de ese pecado, Él te iba a hacer volver a Él. Esa es la maravilla, que aún el pecado y las transgresiones que hemos cometido y los que han cometido todos, el Señor lo usa para nuestro bien. Es un descanso, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y eso fue cuando Él entregó su espíritu y murió en el madero. Fue consumada, la obra fue completada. No, acá, momento. Ya, fue consumada. Entonces, esto que he hecho está, tú tienes que aceptarlo, tienes que creerlo, tienes que caminar. Cuando tú cometes un error, quizás piensas, llevaba avanzado 200 metros y me equivoqué y voy a tener que retroceder todos estos metros. Dios se va a enojar conmigo. Quizás tú vives caminando como un pecador, siendo redimida, siendo redimido. Quizás tú misma no te perdonas o piensas que tienes que estar agradando a un padre que no se agrada de ti, cuando Él ya borró, ya proveyó ese perdón sobre ti. Pero tienes que aceptarlo para poder entrar en el reposo y vivir entendiendo que Cristo vive en ti y camina delante de ti. Y aun cuando el pecado está delante de ti, Él camina guiándote por un camino único, que es el camino, la verdad y la vida. En Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. O sea, en esa época que estábamos muertos, Él nos dio vida. Él nos dio su amor. Él nos perdonó. ¿Se dan cuenta este juego del tiempo? Para Dios no hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos dentro de un tiempo. Pero Dios no tiene tiempo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es aceptar la aceptación de Dios. Y eso es lo que quizás no aceptas. Que eres aceptado de Dios. ¿Y sabes por qué eres aceptado de Dios? Porque Dios te ve a través de Jesucristo. Jesucristo te entregó sin mancha, irreprensible. Así te entregó Jesús. Él sabía los pecados que ibas a cometer, Él sabía las cosas que iban a pasar, pero todo iba a obrarlo para bien. Solo que te llevó a que despertaras, para que te pudieras arrepentir y entender la condición, salieran tus velos, pudieras recibir y creer maravilloso sacrificio que el Señor hizo por ti. Porque quizás no tenías ni siquiera conciencia de que tú eras un pecador. Acepta este sacrificio y no te esfuerces por ser santo, por no pecar, porque Cristo vive en ti. Mengua para que Cristo crezca. Tu muerte y tu naturaleza antigua, dice la palabra que está en el madero, ahí fue clavada. Tu naturaleza antigua, tu simiente antigua, esa simiente que fue contaminada. En la medida que tú aceptes esto, que eres amada, que eres redimida, es la mirada que tú vas a mirar a los demás. En la medida que lo aceptes para ti, vas a empezar a mirar a los demás. Como Dios te amó a ti, vas a empezar a amar a los demás, porque vas a saber que Dios a ellos también los ama. Tu problema no es con las personas, ni con las circunstancias. Tu problema no es saber quién eres tú, no quién vas a ser, porque eso Dios ya lo vio, sino quién eres tú hoy día. Y en la medida que tú veas quién eres tú hoy día, no lo que tú vas a hacer en futuro,
Vas a poder tener esa mirada en tus hijos y vas a ver lo que ellos son hoy día, no lo que van a hacer después, porque tus ojos habrán sido limpiados por el colirio del Espíritu. Ya no verás a tus hijos con las características de hoy día, quizás, circunstancias que vemos. El Señor quiere que mires con tus ojos espirituales, porque la obra consumada está. Por eso, en la medida que tú aceptes esta redención para ti, vas a aceptar la redención de los demás. Y si entras en este juego que puede ser un poco confuso, pero que vale la pena, puede ser confuso, pero es real. Es un tiempo en el Señor donde tú puedes mirar el futuro a través de los ojos de Jesús, de lo que van a hacer tu familia. La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Todo con la mirada que ve Jesús, tu vida, el futuro que Él vio, el pasado de su sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años. Y no solo hace más de 2000 años, sino antes de la fundación del mundo, donde Dios ya te vio y te escogió. ¿Se dan cuenta? Y es tan importante entrar en el tiempo de Dios. Nosotros no podemos comprender la mente de Dios. Es verdad, eso lo dice Él. Pero de alguna manera podemos ir comprendiendo que es un tiempo que no tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso no mires tus circunstancias hoy día. Tú eres vencedora en Cristo. Pero ocurre algo. Muchas veces tú estás en victoria en Cristo, pero te ocurre algo, alguien te hace algo, o caes y nuevamente entras en derrota. Y ya no eres vencedora en Cristo, y eres una derrotada en Cristo. Y eso no puede ser así, porque tú no puedes dejar de ser lo que tú ya eres, lo que fue ya hecho. Lo que he hecho está. ¿Sabes por qué no puedes perdonar a los demás? Es porque no has logrado creer en la obra redentora que fue hecha en ti. Y tampoco, entonces, puedes ver esa obra redentora que fue ofrecida por los que te rodean, por tu familia, por tu esposo. Y por eso es importante y el Señor nos activa y nos levanta, porque nosotros somos ciudadanos de un reino activo, con una misión, con una encomienda de ir a abrirle los ojos a los que están ciegos, así como nosotros estábamos ciegos. Permiso. No. Bueno, los aspectos de la obra redentora. Hay aspectos que es una obra redentora que fue completa. Se me perdió aquí, así que se los voy a decir. Fue gratuita, ya hecha, inmerecida, da vida, que salta para vida eterna, borra todo el pecado. Es por amor esta obra redentora. Se manifiesta por fe, se recibe por fe y hace todo nuevo, porque una nueva criatura eres. Con esta regeneración que ocurre, nosotros volvemos al origen, volvemos al huerto de Edén, volvemos a tener esta comunión con Dios Padre, podemos empezar a escuchar de Él, podemos conversar con Él, podemos ser quienes somos, podemos confesar lo que sentimos, podemos confesarle nuestros pecados, porque sabemos que ya está el perdón ofrecido. Podemos ir en plena confianza, sin vergüenza, se restaura esa relación que Adán y Eva tenían con el Padre, donde no tenían miedo, donde no se cubrían porque no tenían vergüenza, porque no había pecado. En ti no hay pecado, no porque te equivoques y cometas pecado, es porque eres pecadora. Tú tienes que caminar como redimida. Tú no eres pecadora y no eres derrotada. Hay un derrotado y ese nombre es Satanás, la serpiente antigua. La que instó a Eva y a Adán a caer es la misma serpiente antigua que hoy día es el diablo. Él es el derrotado. Y como es derrotado, quiere derrotarte a ti a través de tu mente, de tus pensamientos. Pero tú eres vencedora en Cristo Jesús. Eres redimida, perdonada y limpiada. Ahora, la clave de esto
la vamos a entender. Y yo les quiero comentar, el otro día me impactó mucho cuando estuvimos en la semana de las adicciones, de la pornografía, abuso sexual, la homosexualidad, el testimonio de Carlos Catari. Y una de las cosas que más me impactó es que él, después de bastantes años que llevaba siendo gay, practicando la pornografía, cuando él le comenta a su madre su condición y le dice, acepta mi condición porque yo soy gay. Ella, la madre le dice, hijo, ¿y qué habría pasado si no hubiera sido abusado sexualmente? Y eso a él lo marcó. Nunca más se lo olvidó. Y cada vez que estaba con un hombre, él se acordaba de eso. Y si no hubieran abusado de mí, y empezó a pensar que eso a lo mejor no era parte de él. Porque lo que a él le habían robado, la identidad de hombre que le habían robado, él la buscaba en hombres. Una identidad robada masculina, la buscaba en un hombre. Hasta que empezó a luchar, conoció a Cristo y lejos de ser transformado y cambiado, fue peor al pozo profundo que cayó, porque él con sus propios esfuerzos quería cambiar. Él clamaba a Dios y le decía, transfórmame, transfórmame, transfórmame. La única obsesión que tenía en su cabeza era cambiar de homosexual a heterosexual. Él conocía y había recibido un Salvador, pero faltaba algo más que recibiera. Algo más, y aquí está la clave de lo que vamos a hablar. Porque él realmente, cuando después de años de luchar y de pedirle al Señor que lo transformara, caía más y más y más. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque es lo mismo que hemos estado haciendo nosotras. Tratamos de cambiar para Dios. A ver, si yo hago esto, Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Negociamos un poco. Si yo me porto bien, Dios, ay, me porté mal y Dios no me va a querer. Me porté mal y Dios está enojado conmigo. O apuesto que ahora sí que Dios no me va a perdonar. ¿Les ha pasado eso, pensar en eso? Bueno, pues él ya llevaba años caminando y llevaba caminando, siendo un redimido en derrota, como un derrotado, porque no había caso, no podía cambiar. Y un día alguien le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tú, le dijo, y las personas reciben a un Salvador. Y el problema es que reciben un Salvador, pero verdaderamente no reciben a un Señor. Y eso me llegó mucho, porque yo hace más de 20 años que conocí a Cristo y caminé muchos años con un Salvador, pero realmente no era el Señor en todas las áreas de mi vida. Y no le había entregado todo el control de mi vida. Y habían cosas que yo las decidía según mi manera y habían cosas que yo no había rendido. Cuando él recibió eso, sabía que era de Dios. Y ese día, o al otro día, le dice al Señor, Señor, y renuncia. Y le dice, no me importa, Señor, si tú me cambias o no me cambias. No me importan mis deseos, renuncio, porque ese era un ídolo, finalmente era como un Dios, transfórmame, transfórmame, transfórmame. Pero yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú me gobiernes. Y adivinen qué pasó, ahí fue liberado, ahí él sintió la liberación, ahí realmente el Señor irrumpió en su vida y lo transformó sobrenaturalmente. Cuando él pudo entregar un señorío, que solo Dios sabe qué señorío era lo que tenía que entregar. Pregúntate, ¿qué es lo que estás tan aferrado a cambiar? ¿Qué es lo que te obsesiona? Quizás es una petición que haces una y otra vez a Dios. Y no sé por qué la sigues haciendo o por qué la seguimos haciendo, cuando ya lo hemos pedido. Y si es la voluntad de Dios, se va a hacer. Y si no es la voluntad de Dios, será la voluntad de Él, que es perfecta y agradable para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Rendirme, meditar, negarme, aceptar, creer, recibir como fe, como un grano de mostaza. Entregar mis deseos, mi vida. No mirar el pasado, resistir, gloriarme en mi debilidad, porque la Escritura dice que si yo me glorifico en mi debilidad, Dios se hace fuerte y poderoso.
Cuando yo me rindo ante Dios, ahí es cuando realmente vemos la gloria de Dios. Ahí es cuando se manifiesta su poder. Descansar, dar gracias. Hay 4 tipos de personas. Hay 4 tipos, en esto de aceptar esta aceptación de Dios, hay 4 tipos de personas y yo las voy a clasificar en 2. Las 2 primeras es la persona que está dentro de la culpabilidad y el extremo, la victimización. En la culpabilidad es cuando nosotros eternamente estamos culpándonos, no perdonándonos, y como nos culpamos tanto, empezamos a culpar a los demás también. Estamos permanentemente viendo nuestros errores, esforzándonos para no caernos, y nos sentimos en todo momento culpables, sucios e indignos y paralizados. Y la victimización hace, la persona es el otro extremo, pero también se paraliza, porque es una persona que no se hace cargo de sus propios errores, no se responsabiliza en este libre albedrío que Dios le dio para decidir hacer el bien o el mal. Es una persona que culpa a los demás constantemente, es víctima, se siente buena, pero no puede hacer lo bueno porque le hacen lo malo, e incluso acusa a Dios. Esa es la victimización, y ninguna de esos 2 aspectos, de esas 2 posturas de personas realmente viven como redimidos, no viven en victoria. Y tenemos otras 2 personas, que es el fariseo, y les digo que estas 4 personas somos como hemos sido nosotros. Yo me siento identificada en algún minuto entre estas 4 personas. Estas otras 2 personas son el fariseo y el republicano. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dice Lucas 18, 9 al 14, dice: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. A su casa se refiere a la casa del Padre, porque eso es volver a la casa. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado o enaltecido. Salen las otras traducciones. Y muchas veces nosotros también hemos estado en estas posiciones. Y aún el publicano, habiendo recibido salvación, les digo algo, falta que reciba el señorío de Dios. Así como el ladrón de la cruz, él alcanzó salvación esa noche, porque le dijo Jesús: yo te digo que esta noche estarás en el trono conmigo. Pero ¿qué hizo el ladrón de la cruz? Tuvo que reconocer su condición de pecador, tuvo que reconocer que necesitaba de un Salvador, y reconoció que Cristo era el Dios que estaba muriendo por ellos, por su pecado. Y por eso alcanzó salvación. Pero no alcanzó a hacer ninguna obra buena. No alcanzó a transformarse en la plenitud de Cristo porque murió también. Y quizás este publicano todavía no vemos. Suponemos que en esta humillación va a haber una tremenda victoria. Y eso sí que se los aseguro. Porque lo más poderoso es cuando nosotros débiles somos. Si somos débiles, fuertes somos. Porque es Cristo que vive en nosotros que nos hace fuertes. No es nuestras fortalezas. De hecho, nuestras debilidades el Señor las lleva a fortalezas. En la medida que menguamos y dejamos que Él crezca. En la medida que morimos. En la medida que nos rendimos. Ríndete. Ríndete a tus propios deseos. Dice la Escritura que si tú te rindes, que si tú mueres y pierdes la vida, la ganarás. Les digo algo, que la oración más poderosa, voy a dejar de compartir un poquitito. Sí.
La oración más poderosa que tú vas a tener en tu vida no es cuando tú oras y le pides esa liberación o eres libre y recibes el poder del Espíritu Santo, la libertad para ir a libertar a otros y ejerces Isaías 61, donde vas a levantar escombros generacionales. Es maravilloso porque el Señor nos dio ese poder en su Espíritu. Podemos echar en su nombre demonios porque Él lo dice. Y dice que mayores cosas haríamos en la tierra que las que Él hizo acá. Vamos a dar vista a los ciegos, vamos a darle óleo de alegría a los afligidos, a los enlutados, vamos a levantar ciudades asoladas, vamos a derribar al enemigo. Y sobre toda cosa tendremos poder, sobre toda cosa maligna, y no hay veneno que nos va a tocar. Pero esa no es la oración más poderosa que tú vas a tener. La oración más poderosa es cuando tú en la presencia de Dios te rindes ante Él y escoges que Él sea tu Señor. Siendo estos años, en este tiempo, ha sido tu Salvador, es maravilloso. Pero decide que no solo sea de boca tu Señor, decide que sea tu Señor y que sea Él gobernando tu vida, que seas tú rindiéndote y confesando tu debilidad ante Él, para que Él se levante poderosamente como el Todopoderoso en tu vida. Y esa será la oración más poderosa en tu debilidad. Será la más poderosa, porque será el poder de Dios actuando en tu vida, levantándose con gloria y poder, donde tú te vas a despojar de tus propios deseos, de lo que tú persigues, de lo que tú amas. Aquí dice, y saben que está en todos los evangelios, dice en Mateo 16, 25, y en todos los evangelios se repite, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la clave. Pierde tu vida ante Él. Muere a ti misma. Muere a tu vieja naturaleza, porque esa está clavada en la cruz. Muere, porque es necesario que el trigo caiga y muera para que dé fruto. Déjate ser transformada por el Señor, porque el Señor te quiere llevar a una plenitud permanente. Él quiere transformarte. Él ya vio cómo tú vas a quedar de hermoso. Eres oro purificado, brillando. Dice que resplandece el Señor, porque Él te ve a través de los ojos de Jesús, porque Él ya vio lo que pasó contigo en el futuro. Él ya vio lo que pasó contigo en tu hogar y en tu matrimonio. Él levantó y restauró un matrimonio, porque hecho está y consumado fue, porque fue redimido, porque es un matrimonio sin mancha, es una vida sin mancha. Solo que tú tienes que recibirla, tomarla para ti. Y con esto voy terminando. Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la verdadera voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué pasa cuando tú mueres a ti misma y a tus propios deseos? Se hace la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable y buena. Y entonces, si sabemos que es buena, ¿qué nos queda? Descansar, entrar en un reposo permanente y empezar a amar lo que Dios más ama. Empezar a amar a Dios más que todas las cosas. Dice Mateo 22:37. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser y con toda tu mente también dice. Aquí está. Ahí. ¿Qué es lo que amarás? ¿Qué es lo que amarás? Amarás lo que Dios ama. Amarás a tu Dios. Dejarás de lado tus propios deseos y los alinearás al de Dios. Y sé que los deseos que el Señor ha puesto en tu corazón, tú los valoras, los tomas. Pero cuando tú renuncias, no es que no los vas a tener, sino que tú confías en alguien que ya hizo todo.
y que tiene una voluntad perfecta, exacta y en un tiempo perfecto para ti. Con esto termino, con esta escritura maravillosa, donde nosotros tomamos una decisión de amar más que todos nuestros proyectos, las promesas que esperamos, nuestros propios sueños, aún nuestra propia familia y nuestro propio ser, donde nos rendimos a Él para poder amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con esto termino. Ahora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo hermoso. Y Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo glorioso. Te damos gracias, Padre, Señor, porque tú eres quien nos abre los ojos. Te damos gracias por este sacrificio, por esta obra redentora que tú hiciste. Señor, te doy gracias, Padre amado, Señor, por este sacrificio que hiciste para que yo y toda una humanidad viviéramos y no perdiéramos, Señor, esta vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque tu sacrificio vino a significar poder reconciliarme contigo a través de tu Hijo. Gracias por la provisión de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por tu palabra que nos vivifica, que nos levanta. Gracias porque podemos venir a tu trono de gracia, libres, sabiéndonos, limpias, sin mancha, Señor. Porque tú nos redimiste, porque tú nos limpiaste, porque tú nos regeneraste y nos rescataste como ovejitas que andábamos confusas y perdidas. Señor, yo te entrego a cada persona que aquí ha venido, a cada hermano que hoy día se ha conectado y cada familia que ellos representan, Señor. Yo te pido que seas tú abriéndole los ojos y el entendimiento. Yo te pido que seas tú quitando los velos de sus ojos para que puedan recibir lo que tú ya hiciste porque hecho está. Yo te pido que seas tú, Señor, liberándolos de la confusión, de la ceguera, mi Señor amado. Yo te pido que ellos, sus familias, sus esposos, reciban y puedan creer lo que tú ya les diste. Porque tú no puedes volver a dar lo que tú ya diste. Tú diste la vida, tú diste un propósito, tú diste un diseño para nuestras familias y nuestros hogares. Y desde ya, Señor, proclamo que nos has restaurado como familia, como esposos, nuestros hijos, nuestras vidas, nuestros ministerios. Y la encomienda como la que le diste a Saulo y lo transformaste en Pablo, Señor. Una misión para ir a las naciones. Porque ya estamos en tu nombre predicando a las naciones y yo te doy gracias por este privilegio. Te entrego este tiempo. Te doy gracias por lo que tú ya hiciste y por todo lo que se va a manifestar en la vida de cada una de las personas que estamos aquí presentes. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, te entregamos nuestra vida y te pedimos que tú seas nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro Rey de Reyes y que podamos estar sujetos y permanentemente, Señor, en ti, porque tú vives en nosotros. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú dijiste que nada nos podrá separar de tu amor, ni el futuro, ni porvenir, ni nada. Gracias porque somos tus hijos y porque somos amados de ti, Señor. Amén, amén. Bueno, me despido. Espero que hayan recibido esta palabra con gozo y que se haga vida y que por fin puedan empezar a salir cada vez más estos velos donde podamos empezar a ver cara a cara a nuestro Dios. Les agradezco por estar aquí y muchas bendiciones y me despido de ustedes. Que tengan una linda noche. Amén, amén. Adiós, Pía, gracias. Muchas gracias, María Muchas Pía. gracias.